Muy buenas tardes, un placer estar nuevamente con ustedes. Bendecimos sus vidas, creemos que nacieron en el corazón de Dios, que ninguno de los que nos está mirando en este momento es un accidente. Yo no sé cómo te encuentras en este momento, si tu ánimo está arriba, si tu ánimo está abajo, si tu ánimo es de gozo o tu actitud es de desánimo. Lo único, hoy empieza a cobrar ánimo, no importa cualquiera que sea tu situación, empieza a comprar ánimo, porque tú naciste en el corazón de Dios. Dice el rey David que tus ojos me vieron desde que era embrión, tus manos me formaron. Bien que entretejido en el vientre de mi madre me conociste tú. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Él preparó cosas buenas para ti. Cobra ánimo, sabiendo que está visitando hoy tu vida un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios eterno que conoce el principio y el fin de nuestras vidas, de la eternidad, de la situación, y que sus pensamientos son de bien para ti y no de mal. Una vez más está con nosotros nuestra pastora Blanquita Marroquín con estos temas tan interesantes, ¿verdad? Emociones, emociones y más emociones. Y vimos una emoción que fue la falta de perdón, otra de las emociones que fue la amargura, otra de las emociones que fue la ansiedad, y hoy vamos a una de las emociones que es el ánimo. Es nuestro cuarto tema, tan interesante. Yo he aprendido mucho y son cosas que uno ya sabe, pero que Dios nos refresca, ¿verdad? Entonces, cobra ánimo, sabiendo que Dios tiene cuidado de ti, que Él está visitando tu casa y que si nos ha enviado a llevarte estos temas es porque Él quiere que tú recobres ánimo. Déjame leer una escritura muy hermosa. Se encuentra en Números 13. Te voy a parafrasear la primera parte. El pueblo de Israel, Blanquita va a compartir algo más, pero es un proceso. Cuando Dios va a sacar tu vida de una situación, cuando te va a llevar a la tierra prometida, no es así, como que hada, cadabra, Dios es un mago y me transporta de un momento a otro, aunque cuando Él quiere lo hace, porque vimos a Felipe, ¿verdad?, que Él lo transportó de Samaria al desierto. Vemos a Elías, que dice que Dios lo levantó en un carro de fuego, lo hizo así, pero no siempre es así. El pueblo de Israel tuvo que tener una larga trayectoria, tuvo que tener paciencia y muchas cosas, y en esa larga trayectoria su ánimo fue tocado y entró en desánimo. Tal vez tú hay una trayectoria en tu vida donde Dios te está procesando, donde Dios tiene un final dichoso para ti, pero puedes entrar en desánimo. Ya habían pasado por muchas cosas. Blanquita va a tocar algunos puntos, pero déjame decirte que llegó un punto de la vida de ellos donde entró el desánimo porque ya habían pasado por mucho. Ya era el desierto, era la persecución, ya habían presenciado las plagas, que el agua, que no había agua en el desierto, que el maná, que fue muy grande el proceso, ¿verdad? Entonces están a punto de cruzar la tierra prometida y viene dándole Moisés, enviando unos espías, y entre ellos va Josué y Caleb y otros 10, ¿verdad? Mandan a explorar la tierra, ¿verdad? Los manda que le exploren para poder cruzarla. Entonces ellos van y hay dos perspectivas. Una persona con un ánimo arriba porque veía las cosas de la perspectiva de Dios, y dos personas con el ánimo abajo porque veían las cosas de la perspectiva humana. Dice que cuando llegaron había dos cosas ahí. Siempre donde va a haber tu bendición va a haber oposición, siempre va a haber cosas que enfrentar. Había dos cosas. Dice que encontraron fruta buena, higos grandes, uvas grandes, pero también había gigantes. Entonces aquí vamos a mirar cómo Josué y Caleb se enfocan en esta es la tierra que Jehová prometió, que es tierra que fluye leche y miel, y como la demás parte del pueblo, no, pero ahí están los gigantes, y su ánimo vino abajo, y el ánimo decaído puede llevarnos a la murmuración y a la queja, y eso fue una de las cosas que el pueblo de Israel, Blanquita, quedó postrado, les causó postrado. Muchos quedaron postrados en el desierto, nunca pudieron llegar a la tierra prometida, a su destino profético en Dios. Entonces muchas veces el estado de ánimo nos puede llevar a hablar palabras de escasez, a la queja, y podemos perder la bendición de Dios. Pero vamos a la palabra. Se encuentra por ahí en Números 13. Ya te parafraseé gran parte. Números 13, 28. Dice, mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí hijos de Anac. Este era el pueblo que veía las circunstancias no desde la perspectiva de Dios, donde Dios dijo que los iba a llevar con mano poderosa.
que Dios era quien les iba a entregar esa tierra. Dice, y Amalec habitaba el Nehuey, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, habitantes en el monte, y el Cananeo habitó junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. Bueno, este número de personas son grupos que enemigos. Siempre Satanás trabaja en grupos. Cuando manda un espíritu, un gobernador, como nos habla ahí en Efesios 6, que es principados, potestades, cuando él envía eso siempre envía a chichincles, diría yo, ayudantes. Es un grupo de espíritus de persecución a nuestras vidas para robarnos el ánimo, llevarnos a la murmuración y llevarnos a perder nuestra bendición. Eso representa estos grupos, pero ahí había alguien que le creía a Dios y mantenía su ánimo firme en Dios. En el 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estas palabras tan fuertes traían un desánimo en todo el pueblo. Como Blanquita, una persona con desánimo puede traer desánimo a un gran pueblo. Sí. Al esposo, a la familia, a una iglesia, una persona que habla negativo, una persona que no está firme en las promesas de Dios y se enfoca, ¿verdad?, en los gigantes, en los obstáculos, en los espíritus, en las personas negativas, puede dañar su vida y dañar todo lo que le rodea, ¿verdad? Por eso hoy vamos a ver el tema cuarto de lo que son emociones y más emociones, el desánimo versus ánimo, precisamente. Y para ello también tenemos otro ejemplo que lo vamos a encontrar en Números capítulo 21 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Aquí encontramos cómo Israel atacó, derrotó y destruyó y conquistó a la ciudad de Arad. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces note algo aquí. Cuando el pueblo de Israel se vio en apuros porque el ejército enemigo tomaba ventaja, ellos oraron a Dios, clamaron a Dios, hicieron un pacto con Dios para que Dios los ayudara. Entonces Dios los ayuda. Pero ¿qué pasa después? Pasa que en Números 21, 4, 9, dice aquí, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Amén. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Qué tremendo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué fue lo que aquí pasó, pastora? Todo iba bien, ¿verdad? Ellos estaban viviendo una época victoriosa, el cuidado de Dios estaba sobre ellos, los había librado de sus enemigos, Dios estaba con ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Cómo pudieron ellos pasar de una circunstancia buena a una circunstancia tan terrible? Lo que pasó aquí
lo encontramos definitivamente en el versículo 4, ¿verdad? Acabamos de leer que dice que el pueblo se desanimó y dice que ellos, a causa de su desánimo, desagradaron a Dios. En el Salmo 78, 40, 42 dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Esto es acerca del pueblo de Israel. Y volvían, dice en el 41, y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia. Qué tremendo. Qué delicado es, porque quiero decir algo al respecto de la palabra yermo. Yermo es un lugar o terreno deshabitado, estéril. Tal vez en algún momento, en alguna ocasión, a nosotros nos toca pasar por el yermo, por ese terreno deshabitado, que no es fértil, donde no vemos esperanza, donde no vemos la solución, donde no hay ayuda, donde no hay recursos, ¿verdad? Y entonces podemos caer en esa situación en la cual nos desanimamos, porque no vemos nada, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, se desanimó y comenzó a hablar mal, dice, a murmurar no solamente de Moisés, sino de Dios. Y así vemos como muchas veces las personas se quejan constantemente a causa de su desánimo. Amén. Bueno, era un pueblo que parece que su característica era la que describe aquí el libro de Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este pueblo estaba de ánimo cuando veía las maravillas de Dios, pero cuando tenía que pasar por el desierto, cuando tenía que ir a la conquista, cuando veía a los enemigos, su ánimo bajaba. Entonces, es algo bien importante mantener nuestro ánimo, claro, cualquiera que sea la circunstancia, sabiendo que el que empezó en nosotros la buena obra es fiel para terminarla. Porque aquí, pastora, Jehová era quien desde el principio de esta jornada les había dicho, ve y diles que con mano poderosa los voy a sacar. Qué importante es cuando empezamos una jornada buscar que sea una palabra la que nos dirija. Que sea una palabra del cielo la que nos dé la pausa, porque cuando vamos a empezar esa jornada no sabemos lo que se nos va a atravesar en el camino. Sí, claro. Pero de todos los obstáculos, los gigantes, las persecuciones, el desierto que tengamos que atravesar, nos tenemos que plantar en la palabra que se nos fue dada y creer que el que nos dio la palabra la va a cumplir. Y nuestro ánimo tiene que estar firme creyendo que vamos a tener un final feliz y seguir avanzando en ese propósito, claro, porque dice que el hombre inconstante, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante. O sea, un hombre de este pueblo decía, ya no queremos seguir porque hay gigantes, ya no vamos porque allá no hay ajos, aquí no hay ajos, cebollas, ya no queremos seguir porque los egipcios vienen detrás de nosotros, nos van a matar. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, llegaron hasta a murmurar de la bendición y de la provisión diaria de Dios. Y cuántas veces cuando se está en la prueba, en ese yermo, ¿verdad? En esa tierra deshabitada donde no se ve nada, que estoy hablando en lo espiritual, ¿verdad? Muchas veces las personas hasta tienen fastidio de lo que Dios les ha dado, de los hijos, del marido, fastidio del trabajo, cuando todas esas son bendiciones, pero se debe al desánimo que se ha permitido en el alma y es una emoción que si no se controla, tomará el control total de tu vida, de tus sentimientos y de todo lo que te rodea. Así vemos cómo, ¿verdad? A consecuencia de esto, Dios se enoja y les envía entonces las serpientes que eran la consecuencia de permitir el desánimo. Y fíjate que si permitimos el desánimo, Satanás enviará todo tipo de serpientes que te muerdan. Amén. ¿Verdad? Wow, es tan peligroso esto del desánimo. Claro. Dice que por el desánimo, y fue Jehová mismo el que lo envió. El que lo envió. Sí. O sea, Jehová mismo va a permitir la calamidad cuando nosotros no nos mantenemos
confiando en lo Claro. que él habló, serpientes ardientes. Entonces no es cosa liviana, pastora No, eso es Blanquita, algo tremendo. tener un ánimo fluctuante. Hoy estoy triste, hoy estoy deprimido, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero seguir, hoy no Hoy quiero no quiero trabajar, servir a Dios. hoy no quiero servir a Dios, hoy no quiero orar, quiero hoy no orar, quiero leer claro. porque estoy desanimado. Claro. Hoy ya no voy a ir a cumplir mi ministerio porque no estoy desanimado. El desánimo, hoy no me voy a levantar a hacer el lunch El al marido porque desánimo es estoy tremendo, desanimado. Hoy no claro. quiero ir a trabajar porque estoy desanimado. Claro. Pero bueno, Pero- una cosa que puede también traer el desánimo es un corazón desagradecido. Claro. Porque ¿Qué dice fue el lo que Señor ellos que demos hicieron? gracias por todo. Claro. Y volvemos donde el tema pasado, de la semana pasada, hablamos del afán, ¿verdad? Claro. Del afán. Dice que no nos afanemos por el día de mañana porque cada día trae su propio afán. Entonces, nuestra actitud debe de ser, hoy tengo que comer, hoy tengo techo, o si solo tengo una tortilla, o si tengo 3, gracias por esta tortilla. Claro. Que mi hijo es rebelde, pero tiene vida. Tengo Claro. esperanza para trabajar. Claro. Que mi marido es enojón, pero lo tengo en casa, puedo trabajar. Tú no sabes lo feliz que a mí me hace tener mis hijos en este momento. Dios me ha permitido tenerlos ahorita bajo el techo y digo gracias, porque hay Claro. esperanza de compartirles Claro. palabra. Pero si me pongo a quejar, tira la ropa, no quiere venir a orar rápidamente, me deja los trastes. Entonces, yo entro en el desánimo, en la queja, o como que no veo que la palabra de Dios está siendo prosperada, y eso me Claro. puede hacer desanimar, y puedo empezar a hablar lo que no es y echar a perder lo que Dios ve. Claro, ¿Verdad? y aquí vemos, ¿verdad? Que ese desánimo que permitió el pueblo, ¿verdad? Desagradó a Dios y por eso él envió esas serpientes, que es la representación de Satanás, ¿verdad? Y empezaron a ser mordidos. Entonces nosotros también podríamos ser mordidos por el desaliento, por el abatimiento, por la depresión, por la falta de fuerza física, nos puede abandonar hasta el vigor cuando permitimos que el desánimo venga a nuestras vidas. La queja, la murmuración, Claro. ¿verdad? Es algo que nos puede morder y dañar. Y fíjate que el asta con la serpiente de bronce tenía un significado o imagen que es la de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo aquel que voltee a la cruz y le acepte como Señor y Salvador, será salvo, Amén. ¿verdad? Y era lo mismo que sucedía en ese entonces. Todo aquel que volteaba la asta, ¿verdad? Y pues, por supuesto, en ese momento lo hacían como algo simbólico, pero era lo que ya Dios estaba transmitiendo al pueblo de lo que él más adelante haría. Entonces, también el voltear a ver a Jesús en nuestro desánimo Amén. nos trae vida. Amén. Amén. Y eso es lo que Satanás no quiere. Él quiere que en tu desánimo tú te cierres y hasta te olvides de Dios y que hasta provoques un pleito entre tú y Dios, ¿verdad? Al ponerte a murmurar en contra de Dios. Es que Dios no me ayuda. ¿Cuántas veces oímos que las personas vienen a pedir oración y comienzan diciendo esto? Quisiera que usted orara por mí, a ver si a usted la escucha, porque es que yo he orado mucho y parece que Dios ya no me quiere oír. ¿Eh? Bueno, es una murmuración. esa es una de las cosas que trae el desánimo. El Claro, desánimo claro. nos lleva a perder el deseo de acercarnos a Dios. Pero la fórmula está ahí, lo que tú decías, que el que miraba al basta, el que mirara a Jesús, mira lo que dice aquí Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Claro. Los de doble ánimo. Es un pecado la doblez de ánimo. Aquí lo Claro. describe como un pecado. Y ese pecado puede ser anulado o echado fuera de nuestra vida solo acercándonos a Dios. Claro. Y fíjate que en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, en el 14 y 15, nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras de nuestro maravilloso y precioso Señor Amén. Jesucristo, recordando aquel entonces y dándonos ahora nuevamente una palabra fresca, ¿verdad? Aquí con los discípulos, refrescándoles Amén. su promesa, refrescándoles cuál era la salida, cuál es la forma, cuál es la manera. Y definitivamente el desánimo te aleja de Dios, ¿verdad? De la búsqueda de Dios y del servicio a Dios. El desánimo no te permite hacer nada, te neutraliza, en otras palabras, Sí. y también te hace muchas veces perder las bendiciones de Dios.
Es como vimos aquí al pueblo de Dios, que veía inalcanzable, imposible poder llegar a poseer esa tierra cuando Dios mismo se los había dicho. Pero mira, Pastora Blanqui, yo quiero tomar un tiempo en este momento, porque es muy importante antes de que el tiempo se nos agote. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere quitar ese desánimo en ti, hoy quiere quitar esa perspectiva de desesperanza en tu vida, pero lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, mirar a la cruz. ¿Sabes que Jesús en la cruz pagó por toda esa maldición que pesa para ti? ¿Sabes que Jesús en la cruz se hizo pobre cuando Él vino a la tierra para que tú seas rico? ¿Sabes que Él se hizo maldición para que tú seas bendición? Y déjame decirte que mirad a Él y ser salvos. Todo aquel que creyere no será avergonzado. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:20, hoy en este día, tú que me estás escuchando, dice, ya aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él, o sea, tendré compañerismo con Él y Él conmigo. Y déjame decirte que Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te dice, te quiero dar esperanza, quiero levantar tu ánimo, quiero sanar tus emociones, te quiero quitar la amargura, la ansiedad, la falta de perdón, el resentimiento y también la doblez de ánimo. Amén. Pero quiero limpiar tu alma sobre todo con mi sangre, quiero limpiar tus pecados. Jesús dice, ¿verdad? Que todo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La sanidad empieza cuando lo reconocemos a Él como Padre, Amén, como Rey y Señor de nuestras vidas. La sanidad empieza cuando dejamos que su sangre lave nuestra lepra de amén, pecado. Puede cambiar ese ánimo. Su Espíritu Santo viene a entrar dentro de ti cuando Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, viene a vivir a través de su Espíritu. Tú ya vas a poder ver las cosas de otra manera, porque sí, nosotros sin Jesús tenemos una ceguera, sí, no tenemos sabiduría. Dice la palabra de Dios que la sabiduría humana es diabólica, carnal y animal. sí. Y fíjate, pastora, que en el Salmo 38:8 dice la palabra cómo se sentía el salmista cuando, fíjate, imaginemos cómo él se sentía cuando escribió estas palabras. Estoy completamente molido y sin fuerzas. Wow. Mis quejas son quejas del corazón, dice. Miren Wow. cómo se sentía él. Y lo peor es que él en su queja, ¿verdad? En su queja se sentía cada vez peor, ya no solo en su interior, sino físicamente. Dice que se sentía molido y sin fuerzas. En Isaías 40:27 dice, Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí, dice en esa escritura. Y eso es lo que pasa, el desánimo provoca esa actitud. Uh-huh. Y cuando se siente desánimo, se puede blasfemar en contra de Dios. Y el desánimo nos hace, como tú decías, ¿verdad?, inconstantes. Y como esa escritura que tú leíste ahí en Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, en la versión Dios habla hoy dice, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta, dice. Uh-huh. En las Américas dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Lo que podemos hacer si estamos ¿qué es lo que podríamos hacer si estamos en un lapso de desánimo? Pues, primeramente, erradicar o eliminar o suprimir la raíz de nuestras quejas constantes, ¿no te parece? Uh-huh. Sí, sí. Porque ese es el problema de todo, empezar. Si con no la tenemos queja. una palabra de fe que hablar, es mejor no hablar. Sí. Porque el pueblo de Israel constantemente hablaba, Claro. y Dios lo tomaba como algo contra él, aun cuando se quejaban contra Moisés, y ¿para qué nos sacaste de aquí? Nos hubieras dejado morir en el desierto. Jehová tomó la ofensa personal y dijo, este pueblo ha blasfemado contra mí. A veces hablamos mal del pastor, hablamos mal del esposo, de la mamá, del jefe de trabajo, ¿verdad? Debemos de quitar la queja. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que de los frutos de los labios del hombre se saciará su vientre. Y sabes que las personas que se quejan constantemente se debe a que no quieren un cambio. Uh-huh. Por eso continúan con la queja, porque quieren ese modo de vida y recordar constantemente por medio de su queja lo que les acontece. Lo quieren alimentar, y también, Blanquita, porque hay una capa de conmiseración que se pone, y de víctima.
Claro. Porque cuando nos estamos quejando constantemente lo que me hicieron, lo que me tornaron y pobrecito de mí, y es un espíritu de víctima, y eso nos va a traer un espíritu, ¿verdad?, depresivo. Y lo que tenemos que desanimado buscar constantemente es a Dios, ¿verdad? En el libro de Isaías 61, 1 al 3, hay una escritura maravillosa para los desalentados. Ahora, hermanos, ¿qué están hablando estas mujeres? ¿No tenemos nunca que desalentarnos? No, en cualquier momento vamos a desalentarnos, ¿verdad que sí? Tal vez tienes un proyecto y estás muy animado y lo echas a andar y algo sale mal, pues te desanimas. Es una reacción común y normal. ¿Cuál es el problema? El problema es quedarnos con el desaliento. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Yo tenía un proyecto, todo salió mal, me desanimé. Bueno, me voy a desanimar por un tiempo, pero luego tengo que echar a andar nuevamente las ideas, hacer nuevos planes para animarme de nuevo, ¿verdad? Y en esta palabra dice en Isaías 1:61 del 1 al 3, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Dice, mire qué tremendo, traje de fiesta es sinónimo de alegría, de gozo, de aliento. ¡Qué maravilloso! Amén, amén. Bueno, esos son los pensamientos de Dios para nuestras vidas. Sí. Entonces, vale la pena cambiar nuestros pensamientos por abrazar los pensamientos de Dios. Claro. Vale la pena cambiar nuestra perspectiva negativa de doble ánimo, de ánimo opacado, por la perspectiva de Dios. Claro. Quien es sabio, es rico, es poderoso, quien no ha perdido ninguna batalla y quien está por nosotros y no contra nosotros. ¿Qué te parece si oramos invitándole a Jesús que venga a nuestra vida, que limpie nuestro pecado, que sea nuestro Rey y Salvador y que nos levante el ánimo? Amén, amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Definitivamente necesitamos que el Señor nos dé otra perspectiva de mirar las cosas, que cobremos ánimo. Padre, te damos muchas gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz y Padre, Él llevó una corona de espinas y ahora tú estás ofreciendo una corona de gloria para aquellos que nos acercamos a ti, Señor. Tú estás queriendo cambiar nuestra vestimenta andrajosa de depresión, de ansiedad, de falta de perdón, resentimiento, de ánimo opacado por una vestimenta real. Lo estás queriendo cambiar por fe, por esperanza, por amor, por perdón y por dominio propio. Tus ropajes son buenos. Padre, pedimos que perdone nuestras faltas, que vengas a nuestro corazón. Te abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestra familia. Ven y entrónate. Sé nuestro amo, sé nuestro Rey, sé nuestro Señor, sé nuestro Salvador. Te reconocemos, Jesús, que solo tú tienes poder para perdonar nuestros pecados, lavarlos con tu sangre. Perdónanos por el pecado de desánimo, perdónanos por el pecado de queja y murmuración. Cambia nuestro hablar, que podamos hablar palabra de vida, porque en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Amén. Cámbianos, cámbianos, cámbianos. Recibimos tu palabra, recibimos la vida, recibimos la esperanza, recibimos la salvación. Sé nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor. Habita entre nosotros, te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hasta la próxima.